Buenas tardes, el título de nuestro informe es Análisis estadístico de la resistencia a la compresión de un cilindro de concreto para columnas. Los integrantes del grupo son Cristian Espinosa, Jorge Reynosa, Erika Ardila, Luna Velandia y Nicole Ríos. Un pequeño resumen para poner en contexto de qué trata nuestro informe. En este informe presenta el procedimiento y resultados de la determinación de la resistencia a compresión del concreto mediante el uso del escalerómetro, un método no destructivo utilizado en campo y laboratorio para evaluar la calidad del concreto sin afectar su integridad. El concreto analizado fue diseñado para pilotes con una resistencia mínima de 3.500 psi. Se elaboraron cilindros de prueba en un asentamiento de 4 centímetros sometidos a curado de 7 y 21 días y posteriormente se evaluaron tanto con prensa hidráulica como con esclerómetro. El ensayo con esclerómetro consistió en tomar múltiples lecturas del rebote sobre la superficie de las probetas y traducirlas a valores de resistencia estimada utilizando tablas de referencia. Los resultados mostraron una relación directa entre los valores de rebote y la resistencia estimada, demostrando la eficacia del método. Asimismo, se reconoce que las lecturas del esclerómetro pueden verse afectadas por variables como rigurosidad de la superficie, la humedad, la edad del concreto y la presión ejercida durante la prueba. En conclusión, se comprueba que el uso conjunto del esclerómetro y las propiedades tradicionales ofrece un panorama más completo y confiable sobre la resistencia del concreto en elementos estructurales. Ahora seguimos con nuestra introducción. La determinación de la resistencia a compresión del concreto, especialmente en elementos estructurales críticos como los pilotes, requiere tanto ensayos como confiables como de una interpretación adecuada de los datos obtenidos. En este estudio se emplearon métodos destructivos como la prensa hidráulica y no destructivos como el esclerómetro, complementando los resultados con principios estadísticos que permiten una evaluación robusta y objetiva de estos resultados. Para evaluar este tipo de variabilidad es fundamental aplicar herramientas estadísticas adecuadas, tales como el uso de medidas como el rango intercuartílico, los cuartiles y otras estadísticas robustas. Es esencial en ingeniería para identificar valores atípicos y evaluar la dispersión de los datos sin ser afectados por extremos. Esto resultó particularmente útil al interpretar datos provenientes del esclerómetro, cuyas lecturas pueden verse influenciadas por factores como la humedad, la edad del concreto o la rigurosidad superficial. En resumen, la conjugación de prácticas experimentales con herramientas estadísticas robustas permite una interpretación más confiable de los resultados de la resistencia del concreto. Bueno, principalmente como objetivo tenemos determinar la resistencia a compresión superficial del concreto mediante una técnica no destructiva que es el esclerómetro, que es para medir la resistencia de un material evaluando con su fiabilidad como método de control de calidad en elementos estructurales tipo pilotes 4000 psi. Como objetivos específicos tenemos primero aplicar correctamente el procedimiento de medición con esclerómetro en muestras de concreto siguiendo los protocolos establecidos en las normas técnicas internacionales y que se establezca un protocolo sistemático de calibración del instrumento para garantizar la precisión de las lecturas obtenidas en diferentes condiciones de evaluación. El siguiente, relacionar los valores de rebote obtenidos con tablas normativas para estimar la resistencia a compresión del concreto a diferentes edades de curado, en este caso 7 días y 28 días. Por último, tenemos establecer patrones de ganancia de resistencia a lo largo del tiempo mediante seguimientos de muestras a edades de 7 y 28 días de curado, donde determine la confiabilidad del método esclerométrico en comparación con ensayos destructivos tradicionales para la estimación de resistencia en estructuras de concreto ya existentes. Problema es cómo se puede estimar de forma rápida y no destructiva la resistencia a compresión del concreto utilizando el esclerómetro y qué factores influyen en la precisión de este método. Primero que todo, pues el uso del esclerómetro como método de evaluación no destructiva es esencial en obras donde los elementos estructurales como los pilotes, las columnas y los muros de carga no pueden ser alterados ni extraídos para pruebas destructivas. Este método nos permite realizar evaluaciones rápidas, seguras y económicas en campo o laboratorio sin afectar la integridad de la estructura. Su aplicación es útil en el control de calidad durante la ejecución.
como en inspecciones posteriores para verificar el desempeño del concreto en servicio. Además, se justifica el uso del esclerómetro en este ensayo para confirmar la homogeneidad del concreto, comprobar si el concreto cumple con la resistencia esperada antes de poner una carga en la estructura, reducir costos y tiempos en pruebas destructivas cuando no son estrictamente necesarias. Y bueno, en conjunto pues nos permite una verificación cruzada con los métodos destructivos, aumentando la confiabilidad del diagnóstico. Nuestro procedimiento se lleva a cabo de la siguiente manera. Lo primero que hicimos fue el diseño de mezcla y la cantidad de materiales que se necesitaban. Nosotros realizamos 4 vigas y 4 cilindros. La cantidad de cemento que se usó fue el que se muestra acá en este cuadro, de 35.15 kilogramos. Asimismo tenemos la cantidad de agua, grava y arena en kilos. Esa es la cantidad de material que se necesita para los 4 cilindros y los 4 vigas. Luego pasamos a realizar el proceso de curado. Las probetas fueron sometidas a un curado en agua durante 2 periodos diferentes, uno de 7 días y el otro 28 días, para observar la evolución de la resistencia. Nosotros tuvimos una resistencia de 4000 psi. Luego se realiza el ensayo con el esclerómetro. Se realizan múltiples lecturas sobre la superficie de las probetas curadas. En las probetas realizamos cuadrículas de 5 por 5 centímetros en cada viga por todas sus caras para completar así los 201 datos. Y posteriormente se descartaron valores atípicos y se promedió el resto. Los resultados de rebote se tradujeron a resistencia estimada con base en tablas de calibración proporcionadas por el fabricante del esclerómetro, y se compararon los resultados del ensayo destructivo y el no destructivo, observando una correlación aceptable entre ambos. Buenas tardes, vengo a hablarles sobre los resultados de la gráfica de frecuencias a los 7 y 28 días. Bueno, como podemos observar aquí, tenemos el tiempo, digamos, en cuanto a los días que se llegaron, a los 7 días, que fue el rango más o menos, fue que la resistencia fue uno de los mayores a 22, 23 megapascales, fue uno de los mayores lugares donde tuvo un gran avance. En cuanto al gráfico de 28 días, tenemos que la opción aquí vista es que entre más pasó el tiempo, casi a los 28 días ya llegó, la resistencia llegó a su máximo, y no es que descendió, sino que simplemente se sostuvo y ella continuó más o menos constante, lo que podemos ver en la gráfica, que llega hasta un punto y queda elevado. Y eso es lo que pues normalmente podemos observar en este tipo de gráfica. Ahora, en los resultados de datos tomados a los 7 días, bueno, nosotros tenemos una resistencia, como vemos en la gráfica, que de 9 a 20, más o menos, esta zona de acá, como podemos ver en el histograma de los 7 días, nosotros podemos observar que una frecuencia que entre los 10 a los 50, de los 8 a los 16 o 20 megapascales, hubo una frecuencia absoluta, que es esta, que muestra que cuando llega casi a los 50, 45, aquí llega a, digamos, hay una resistencia mayor que llega más que todo entre 15, 14 y 15, como pueden observar, a 45, que es aquí esta altura máxima que podemos observar. Y estos datos a los 7 días es el gráfico de la caja, cómo se va comportando. Ya aquí en la tabla de pruebas podemos ver la frecuencia absoluta acumulada, que se calcula con la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa de la frecuencia relativa acumulada, y la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada, que son los datos que se calculan mediante mediante el estilo de lo que la profesora nos enseñó a nosotros. Aquí literalmente eres calculando la frecuencia usando la fórmula para poder llegar al avance. Ahora, a los 28 días podemos observar que la frecuencia, al ser mayor, subió
bastante en cuanto a los 16 de resistencia, que hubo un avance bastante entre los 12 a los 16 porque subió a un límite bastante alto donde se mantuvo, y los datos a los 28 días en la gráfica de la caja se ve que se estiró un poco más, y eso ocasionó que pues obviamente hubiera mayor resistencia en este tipo de datos aquí mostrados. Se puede volver a revisar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada, con todas las fórmulas que la profesora nos enseñó, y la frecuencia porcentual acumulada, por la cual los datos podemos obtener. Resultados de medidas de tendencia central y variabilidad según el RStudio. En esta tabla presentamos las medidas de tendencia central y de variabilidad de las resistencias del concreto evaluadas a los 7 días y a los 28 días utilizando RStudio. La media: a los 7 días el promedio fue de 13.23 megapascales, mientras que a los 28 fue de 14.33 megapascales, lo que muestra una ganancia de resistencia con el tiempo, como es esperado en el concreto. La mediana en la moda. La mediana y la moda también aumentan ligeramente con los días, lo que indica que la mayoría de las muestras mejoran su resistencia al envejecer. El rango es el mismo en ambos casos, 13 megapascales, lo que indica que la diferencia entre el valor más alto y el más bajo fue igual en los dos periodos. La varianza y desviación estándar. Estos valores son mayores a los 28 días, que fue de 11.52 de varianza y 3.39 de desviación estándar, en comparación con los 7 días, que fue de 6.17 y 2.49 respectivamente, lo que sugiere una mayor dispersión de los datos conforme pasa el tiempo. Y el coeficiente de variación. Este indicador nos da una idea del grado de variación relativa a los 7 días. Es de 18.79% y a los 28 sube a 23.79%, lo que refuerza que hay más variabilidad a los resultados de 28 días. Resultados y análisis. Histogramas. Estos histogramas muestran gráficamente la distribución de los datos de resistencia a la compresión de concreto a los 7 y 28 días, que analizamos en las tablas anteriores. El histograma a los 7 días, del izquierdo, podemos ver que la mayoría de los valores de estas resistencias están concentrados entre 19 y 22 megapascales, lo cual coincide con los valores de media, que fueron 13.23 megapascales, y moda, que fueron 14 megapascales, que vimos en la tabla. Sin embargo, este histograma muestra una ligera simetría a la derecha, con algunos valores más altos en los picos que se repiten menos. Esto refuerza que a los 7 días el concreto tiene menos variabilidad en sus resultados, lo cual también se refleja en el menor coeficiente de variación, que fue de 18.79%. Histograma de 28 días. El de la derecha. En este caso los valores están más repartidos entre 25 y 35 megapascales, con un pico cercano a 30 megapascales, lo cual va acorde con la media, que fue de 14.33, y la moda, que fueron 16 megapascales. Se nota que hay mayor dispersión en los datos, tal como se reflejaba la varianza y la desviación estándar más altas en la tabla. Esto indica que a los 28 días, aunque el concreto es más resistente, los resultados son más variables entre las muestras. Diagrama de caja o box plot. Estos gráficos complementan el análisis de los datos de resistencia al concreto a los 7 y 28 días. Gráfico de caja de los 7 días, el de la izquierda. El box plot muestra que los valores están concentrados entre 20 y 24 megapascales, con una mediana alrededor de 21 megapascales. Además se observan valores atípicos, o en inglés outliers, por encima de 26 megapascales, lo cual indica que algunas muestras presentaron una resistencia mayor significativamente. Este comportamiento también se refleja en el histograma, donde la mayoría de los datos están a la izquierda, confirmando una simetría positiva, o sea, la cola a la derecha. Gráfico de caja a los 28 días, el de la derecha. Aquí el rango intercuartílico va aproximadamente 27 a 33 megapascales, con una mediana cercana a 30 megapascales. También se presentan varios outliers por encima de los 35 megapascales, lo cual sugiere mayor variabilidad en la resistencia a los 28 días. El histograma correspondiente muestra una distribución más simétrica, aunque igualmente con una cola hacia la derecha. Dispersión con regresión lineal. Estos gráficos muestran la relación entre la resistencia del concreto a los 7 días, D1,
y a los 28 días, D2, mediante un modelo de regresión lineal. El primer gráfico, el de la izquierda, aquí vemos los puntos verdes representados las parejas de datos de D1 y D2, y la línea púrpura muestra la tendencia general. La línea tiene una pendiente ligeramente negativa, lo que indica que no hay una relación fuerte ni directamente proporcional entre la resistencia a los 7 días y la de los 28 días. Es decir, una muestra con alta resistencia inicial no garantiza que tenga alta resistencia al final. El segundo gráfico, el de la derecha. Este gráfico incluye intervalos de confianza, líneas punteadas azules y de predicción, las rojas. No muestran la incertidumbre alrededor de la línea de regresión. Como los intervalos son bastante amplios, refuerzan que la correlación entre el día 7 y el día 28 es débil o casi nula. Bueno, finalmente como conclusiones tenemos que el estudio estadístico realizado sobre la resistencia en compresión del concreto a los 7 días y 28 días de curado permitió evidenciar el comportamiento mecánico de la mezcla bajo condiciones controladas. A través de histogramas y diagramas de caja pudimos visualizar tanto la tendencia central como la dispersión de los valores obtenidos en cada etapa de curado. A los 7 días, los datos muestran una mediana cercana a los 18 megapascales, con un rango intercuartílico de aproximadamente 6 megapascales, lo que indica una variabilidad controlada en el desarrollo temprano de la resistencia. De acuerdo a esto, se espera que la resistencia a los 7 días se ubique entre el 60% y 70% de la resistencia de diseño, lo cual se cumple en esta muestra asegurando una evolución normal del concreto. Además, sostiene que una variación moderada es aceptable siempre y cuando los resultados individuales no caigan por debajo del 85% del valor del diseño. A los 28 días, los valores se distribuyen de una forma más simétrica y centrada con una mediana cerca a 26 megapascales y un rango intercuartílico más amplio, lo que sugiere una ganancia significativa de resistencia y una mezcla bien consolidada. Se observó que algunos valores alcanzaron hasta 36 megapascales, lo cual, según lo explicado, pues puede deberse a un buen proceso de curado y a la continuidad de la hidratación del cemento. El histograma mostró una concentración predominante de datos entre los 22 y 30 megapascales, lo que confirma una distribución centrada y sin sesgos importantes, tal como lo recomienda el IMCYC para validar la calidad de la mezcla. En conjunto, pues los resultados demuestran un comportamiento homogéneo, estable y progresivo, muy importante, del concreto, cumpliendo con los criterios técnicos esperados y respaldados para normativas internacionales.